Arnulfo Lorenzo Genaro Robles Barrera nace el 2 de julio de 1901, en el municipio de Capuluac, Estado de México. Hijo de Feliciano Robles y María de Jesús Barrera, es el hijo varón esperado. Su padre, comerciante de granos, es un hombre de edad avanzada, el cual fallece cuando Genaro Robles es un niño de brazos. Sus padres se dedicaban al campo y tenían un negocio aquí en la parte del frente de la casa de maicería. Mi abuelo Feliciano se encargaba de recoger las semillas en todos los pueblos cercanos. Me contaba mi papá que le contaban también a él, porque él quedó huérfano de 2 años, repito, que mi abuelo se levantaba a las 2, 3 de la mañana y a esa hora con sus caballos se iba a Santiago Tianquistenco, Coatepec, Jalatlaco, Almoloya, a todos los pueblos cercanos aquí, a recoger pues todas las semillas que podía comprar, como maíz, haba, frijoles, para expenderlos aquí en su negocio. Esa orfandad de padre marcaría a Genaro que siempre sería un niño despierto y vivaz. Ellos fueron 15 hermanos y todos fallecieron en la infancia, más o menos entre algunos de 7 años, otros de 8. Solo sobrevivieron 3, que fueron Paula, Erlinda y Genaro, que fue Josué Mirlo. La familia Robles Barrera, de extracción humilde, puede costear la educación de su hija Erlinda, quien realiza estudios en la Escuela Normal para Señoritas en la ciudad de Toluca, situación que permitiría en años posteriores la educación de Genaro. Entonces aquí había una escuelita en esa época que solo tenía hasta el 4º año. Y como Erlinda había sido, o sea, mi abuela la mandó a la Normal de Señoritas, a Toluca. En esa época, no sé si se llamaría de señoritas, pero el chiste es que estaba en el Carmen. Y entonces, pues mi abuela no podía sostener a 2 personas. Ya, pues obviamente ya se había muerto mi abuelo desde que tenía 2 años mi papá. Y entonces mandó a Erlinda a la Normal. Y ahí ella estudió, casi no venía. Y mi papá se dedicó, o sea, Genaro se dedicó a cuidar las vacas y a cuidar, pues, lo que tenía. Inclusive ya cerraron la maicería porque ya no había quien fuera por las semillas, y entonces mi abuela se dedicaba a vender semillas, aún todavía, pero se iba, por decir, a la plaza de Santiago, a los lugares más cercanos para poder vender lo que tenía, que desde luego ya era muy poco, y con eso se mantuvieron. Y mi tía Erlinda se recibió de maestra. Cuando vino aquí, encontró a mi papá, porque llevaba bastantes años, pero cursando el 4º año. Lo cursó como 6 años, 4º año, porque ya no había más. Y entonces mi abuela le dijo que ya no lo podía sostener, pues que ya él además era el hombre de la casa y se iba a tener que dedicar a ver los animalitos y los terrenos que había dejado mi abuelo. Son años felices que aprovecha Genaro para templar un carácter amable, despierto, y como cualquier niño de una familia de campesinos, sus pies y sus manos se curten en el trabajo. Ella le dijo, bueno, mi mamacita trabajó y tú ayudaste para que yo estudiara. Ahora
yo voy a trabajar y tú vas a estudiar, porque mi papá dijo, yo quiero estudiar. Yo no me quiero quedar aquí de campesino, yo quiero seguir estudiando. Entonces mi tía Erlinda le dijo, yo le voy a ayudar a mi mamá, voy a trabajar y tú te vas a ir. Vino ella, no había trabajo en esa época y empezó a dar clases en la casa. Entonces todas las personas que pudieron mandar a sus hijos acá, pues los mandaron y con lo que le pagaban, dice que luego nada más le daban huevos, un marranito, pues quién sabe cómo le hicieron, pero con ese dinero, con el producto de ese trabajo, se fue mi papá y estudió la primaria en la escuela Sor Juana, terminó la primaria en la Sor Juana. Estos años comienzan a ensombrecerse por una nube oscura, como una tormenta que se avecina. Poco a poco la tranquilidad afable del campo se traduce en dolor y llanto. En 1910 es un año que recordamos como una gesta heroica, pero la realidad en las comunidades de las montañas son años aciagos. Genaro Robles y sus hermanas tienen que refugiarse y tratar de sobrevivir en una guerra que se vive con saña y rapiña. La revolución se vive en medio de la miseria y el hambre. Genaro, sin embargo, tiene una vida tranquila. Como cualquier niño juega, corre y su mente comienza a recabar imágenes que nunca lo abandonarían. Su primer contacto con una realidad alucinante la tuvo durante su infancia. En 1920, Genaro Robles emigra a la Ciudad de México e ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria. Josué, cuando era un jovencito, se fue a vivir se fue a la Ciudad de México, no a vivir, simplemente porque se inscribió en la Preparatoria Nacional. En aquella época no había preparatoria en Toluca. Existía el Instituto Literario, pero no había carreras como ahora las tienen, ¿no? En aquel tiempo todo aquello se concentraba en el Distrito Federal. Quería estudiar medicina y se inscribió en la Preparatoria Nacional. Pero ya cuando él se inscribió, ya escribía poemas. Los primeros balbuceos de Josué aparecieron en una publicación de la escuela normal de profesores de Toluca. Cuando él llegó a México, pues él escribía como escribían todos los aprendices de poetas, pues tratan de hacer versitos, ¿no? Toda la picardía que tenía Josué la ponían en su poesía, y desde que empezó ya lo veían ahí en la universidad como un personaje raro porque hacía todo esto. En 1923, Genaro adopta la fortaleza de Josué y el canto de Mirlo. Cuando estuvo en la preparatoria se hizo un concurso. Entonces tenía una novia y ándale, concursa, porque cada que se hacía un evento mi papá participaba en la preparatoria. Pero yo no tengo seudónimo y que no sé qué, pues vamos a buscar uno. Y ella fue la que le puso Josué Mirlo. Él me contaba que ya dieron el fallo para que él ganara el primer lugar y todo eso. Y entonces al verlo así, porque era una persona modesta, tampoco tú ganaste, no sé qué. Y entonces se volvió a someter a juicio para ver si de veras ganaba. Y entonces después de, creo, 2 juicios que se hicieron, ya él salió como triunfador en ese concurso. Las vanguardias es todo lo nuevo, lo que impone una nueva forma a las cosas, ¿no? Entonces, Josué es un vanguardista por la forma que utiliza. Es un gran poeta, pues, por la calidad de sus imágenes. Las metáforas, pues la metáfora, sobre todo en la obra de Josué, es de una calidad muy grande. Como un rumor entre la noche, surge el manifiesto actual número 1,
una noche de diciembre de 1921. Naciendo con ello el movimiento estridentista que marcaría a toda una generación de poetas y escritores en México. Para Genaro son noches de una vida estudiantil febril y bohemia. Ahí, entre cervecerías y cantinas, Genaro Robles llega al Café de Nadie y es seducido por el lenguaje modernista de la vanguardia estridentista. Josué Mirlo da un paso más adelante hacia las vanguardias. Digo, hay cierto acercamiento hacia el estridentismo de Manuel Aples Arce, de Germán Lizarzubide, de Arqueles Vela, que fueron sus contemporáneos. Últimos suspiros de marranos degollados en Chicago, Illinois. Estruendo de las caídas del Niágara en la frontera de Canadá. Chrysler, D'Annunzio, France, etc. Y los jazz band de Virginia y Tennessee. La erupción del Popocatépetl sobre el valle de Amecameca, así como la entrada de los acorazados ingleses a los Dardanelos. El gemido nocturno de la esfinge egipcia, Yod, Wilson y Lenin, los bramidos del plesiosauro, Diplodocus, que se baña todas las tardes en los pantanos pestilentes de Patagonia, las imprecaciones de Gandhi en el Bagdad, la cacofonía de los campos de batalla o de las asoleadas arenas de Sevilla, que se hartan de tripas y de sangre de las bestias y del hombre Baby Ruth, Jack Dempsey, y los alaridos olorosos de los valientes jugadores de fútbol que se matan a puntapiés por una pelota. Todo esto no cuesta ya más que $1. Por 100 centavos tendréis orejas eléctricas y podéis pescar los sonidos que se mecen en la hamaca kilométrica de las ondas. Sus versos que dibujan paisajes cotidianos le permiten a Mirlo conocer también a poetas, artistas y músicos del grupo Vórtice. Yo encuentro que en la poesía de Josué Mirlo hay un estilo muy diferente a los poetas de su época, a nosotros inclusive, porque nosotros todavía estábamos en las formas anticuadas de la poesía, todavía muy pegados al modernismo, casi todos. Pero él era muy original, porque su poesía es impresionista. Es como de grandes pinceladas, pero con unas imágenes preciosas, muy originales. Yo puedo llamarlo un poeta impresionista. Para 1927, ante el fallecimiento de su madre, Josué Mirlo regresa a su pueblo natal, Capuluac. Interrumpe sus estudios de galeno, pero continúa escribiendo y retoma la quietud de su natal pueblo. En 1929, recibe la invitación del director del Instituto Científico y Literario del Estado de México, Eduardo Vasconcelos, para impartir cursos de matemáticas. El retorno a la ciudad de Toluca se da en un momento político distinto. Su estancia como profesor en el Instituto Científico y Literario del Estado de México le permite establecer lazos estrechos con sus alumnos e identificarse en ideologías y tendencias socialistas. Josué Mirlo, que era originario de Capuluac, Estado de México, era profesor del instituto y tenía una relación muy estrecha con los estudiantes y los apoyaba en distintas actividades. En ese tiempo, un grupo de estudiantes encabezados por un líder muy destacado, un líder carismático que se llamó Ladislao S. Vadillo, iniciaron la publicación de una revista que se llamó Génesis y que era un órgano de expresión de las ideas antiimperialistas. En esa revista invitaron a colaborar al maestro Josué Mirlo y él se hizo cargo de la sección literaria de Génesis, y en esa sección literaria seleccionó y publicó poemas
de distintos poetas latinoamericanos, pero todos ellos coincidentes con el tema de América Latina, de la unidad de América Latina y de la amenaza representada por los Estados Unidos. Entonces, en torno a esta actividad se unieron los esfuerzos de un grupo muy valioso de estudiantes del instituto y del maestro Josué Mirlo. Josué Mirlo, como poeta, es uno de los iniciadores de la libertad de las instituciones mexiquenses, precursor de la autonomía del Instituto Científico y Literario del Estado de México. Situación que origina la expulsión del poeta, de maestros, alumnos y la desaparición de algunos de ellos. La primera huelga se realizó en 1934 y tuvo como origen una protesta estudiantil encabezada por Ladislao S. Vadillo, porque recientemente había sido separado de su cátedra Josué Mirlo. Ahora, en lo que corresponde a Josué Mirlo, aunque no encabezó ningún movimiento, pero sí participó, digamos, virtualmente en el movimiento de Ladislao S. Vadillo, porque Ladislao S. Vadillo era su amigo, era su discípulo, muy querido, y bueno, Josué Mirlo como maestro conservó su situación de catedrático, pero en ningún momento dejó de apoyar las actividades de Ladislao S. Vadillo y sus partidarios. Entonces podemos decir que él tuvo una participación más activa o más directa en relación con el movimiento de autonomía. El manicomio de paisajes, bueno, por ahí tendríamos que empezar, ¿no? Porque es el primero de sus libros. Es eso, un pabellón de alienados, ¿no? Como dicen, el manicure. Y entonces los divide por salas, hay tranquilos, hay alucinados. Mi padre llevó a la casa el manicomio de paisajes, yo lo leí, me gustó, me aprendí de memoria El crepúsculo azul, y entonces a mi padre le simpatizó mucho y me llevó a su tertulia, que no eran tertulias nada abstemias, eran muy bien remojadas en vinos importados y del país, sobre todo del país, pulque y cerveza. Y entonces se juntaba ahí un grupo de toluqueños, el pintor Esteban Nava Rodríguez, el periodista Guillermo González López, Rodolfo García, que era maestro, poeta, gran prosista y paisajista en prosa del Estado de México. Y entonces se armaba la tertulia. A veces llegaban también sus amigos de México, Octavio Novaro, Solón de Mel, Carmen de la Fuente, Luis Octavio Madero. En este ambiente recibe su mayor alegría, el nacimiento de su hija María Salomé de Jesús Robles Mejía. Asimismo, publica en el año de 1955 Baratijas, y editado un año después por Cuadernos del Estado de México. En Baratijas, pues es como si fuera un expendio de chucherías, ¿no? Finalmente el Museo de Esperpentos, en donde vuelca ya su amargura, su dolor, ¿no? Porque sordo, ciego, pues con esa incapacidad para comunicarse, bueno, pues, son páginas muy desgarradoras, ¿no? A principios de 1961 adquiere ceguera, enfermedad que al poeta le deviene una vida sombría y de sutil ironía, etapa en la que Mirlo escribe Museo de Esperpentos. Genaro Robles Barrera, Josué Mirlo, muere el 28 de diciembre de 1968, sepultado en Santa María Coaxusco, Capuluac, para después ser reinhumado en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Estado de México el 22 de mayo de 1976. Mi sangre de criollo la sacrifiqué. Tú en cambio dejaste la huella de un beso
de un beso que nunca te debo.